Y ahora cuando quieras, Pablo. ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. Excelente la presentación de Marce y de Vivian. Hay muchas cosas indudablemente que por, por, digamos, por tiempo voy a repetir de lo que bien dijeron ellas. Así que, bueno, mi idea es dar una charla de lo que serían las características de los dispositivos mayormente que están en el mercado, con algunas características nuevas que tienen que ver con lo tecnológico. Bueno, esto es una pequeña agenda que yo formé, que tiene que ver con los modelos, el funcionamiento, algoritmos, rampas de presurización, sistemas de liberación, sistemas de humidificación, de registro y monitoreo inalámbrico, que bueno, seguramente la mayor parte de ustedes los conocen perfectamente bien. Como bien dijo Vivian y Marcela, indudablemente esta charla compromete los dispositivos de presión fija en la vía aérea llamados CPAP, ¿sí? Porque todo el mundo los conoce, que están indicados recomendación A para la apnea obstructiva del sueño y tienen características que pueden ser fijos o automáticos, ¿sí? Los fijos indudablemente tienen una única presión, ¿sí? Que es supraatmosférica, como un slide que mostró Marcela, y lo que hacen es no modificar el flujo, en general salvan el flujo que tiene uno y no generan ningún tipo de alteración en el volumen. Solamente lo que hacen es igualar puntos de igual presión entre la presión atmosférica externa y la presión que hay dentro de la glotis, ¿sí? Para que la respiración se suceda normalmente y evitar algunos otros problemas. La gente que hace tiempo que estamos en esto, hemos conocido los primeros CPAP, que eran unos armatoste terribles. Hoy día, felizmente, se han simplificado de manera importante y tienen pocos botones, ¿sí? Y la característica de la mayor parte de los equipos es que tienen una rueda o un dial que es de donde prácticamente se maneja todo. Donde uno puede entrar al candado, elegir las opciones, cambiar el setting, eh, no sé, arreglar un montón de configuraciones que tienen. Yo elijo estas dos marcas, aunque hay muchas más en el mercado, pero estas quizás sean las más conocidas y las más antiguas que estén, y por ende son las que tienen mayor cantidad de upgrade. Cada uno de los equipos tiene, digamos, diferentes tipos de presentación en el setting, ¿sí? Algunos los dividen por características, terapias, confort, otros los representan con dibujitos, pero en general todos son bastante sencillos de manejar y vuelvo a repetir, solamente con elegir con el dial y confirmar, uno puede programar fácilmente la terapia para su paciente. Con respecto al algoritmo de uso, bueno, todos estos equipos funcionan con un algoritmo ya preinstalado por el fabricante, que lo que van a hacer es modificar automáticamente las presiones, tomando como base un sensor de flujo que está integrado, ¿sí?, a la salida de la turbina, y eso va a generar que puedan ajustar una presión de trabajo de acuerdo a la presencia de eventos respiratorios patológicos, ¿no? ¿Cuáles serían estos eventos? Bueno, fundamentalmente la limitación de flujo, el ronquido y la apnea, ¿sí? O sea, van a intentar con ese sensor de flujo determinar qué le está pasando al paciente. Indudablemente que uno puede pasar de la respiración normal, con este patrón de flujo sinusoidal como es característico, a lo que sería la limitación de flujo, que después terminará en ronquido, y si esto no es tratado, terminará en una apnea. Aunque los dispositivos pueden reconocer también sistemas de eventos centrales. En el caso que suceda esto, los equipos o los monitoreos de los equipos informarán que el paciente tuvo algún evento central y únicamente podrán tratar los eventos de origen obstructivo, ¿sí? Esto es muy importante porque muchas veces en la titulación de los equipos, los pacientes tienen respuestas cuando son sometidos a un sistema de presión que muchas veces no se logran ver en, en, en el diagnóstico, sea fundamentalmente por una poligrafía respiratoria.
como sistemas de confort para el paciente, bueno, pueden tener rampas programables. Estas rampas están destinadas para mejorar en el tiempo la presión terapéutica y sobre todo son bastante viables en pacientes que usan presión fija para aquellos que estén titulados con altas presiones en la vía aérea y no tengan que soportar inicialmente esa presión. Entonces, el fabricante o los fabricantes lo que hacen es prorratear esa rampa en una determinada cantidad de tiempo que habitualmente no excede los 45 minutos. O algunos dispositivos se tienen como un upgrade de esto y generan rampas automáticas. Estas rampas automáticas están destinadas muchas veces a también algoritmos preseteados que pueden ser que el equipo detecte el inicio del sueño cuando, por ejemplo, el paciente tuvo 3 apneas obstructivas o hipoapneas obstructivas en los 2 minutos de escoreo o 5 respiraciones consecutivas con ronquido, o muchas veces cuando la presión se estabiliza, ¿sí? O sea, tiene una respiración estable, por más de 30 respiraciones por minuto, el equipo empieza a progresar la presión. Otra cosa que tienen como de confort son los sistemas de liberación expiratoria. Esto también está bastante bien utilizado en aquellos pacientes que tienen altas presiones en la vía aérea, en el cual el objetivo de esto es bajar la presión o bajar el patrón de flujo expiratorio hasta 3 centímetros o con diferencias de un rise time expiratorio, justamente para que el paciente tenga mayor confort en la aspiración, tomando en cuenta que la aspiración nunca se produce una apnea, ¿no? Siempre la apnea es de origen inspiratorio. Algo bastante importante en el último tiempo es la integración de la humidificación, que uno sabe que muchos de los pacientes se benefician. ¿Por qué? Porque a veces ocurren que estos pacientes, por no tener humidificación, tienen problemas, obstrucción de la vía aérea superior, ¿sí? Sobre todo en regiones que son frías, ¿sí? Y es una herramienta que ayuda a mejorar la adherencia fundamentalmente y el confort del paciente. La humidificación puede dividirse con sistemas analógicos, que es lo que conocemos nosotros, donde uno lo regula de 1 hasta 6, 4 o lo que sea, donde es fácil colocarlo, ¿sí? Pero muchas veces pasa, creo que a muchos de ustedes y a mí también me ha pasado, que este sistema calienta el plato del humidificador, pero ¿qué pasa? Después está la tubuladura de 180 o 200 centímetros que está a expensas de la temperatura ambiente y eso hace que precipite muchas veces agua, ¿sí? Entonces que el paciente se queje porque le genera disconfort que al momento de dormir le esté chorreando agua en la cara. Para eso, estos dispositivos también cuentan con sistemas de humidificación servocontrolados, en los cuales están asociados habitualmente a un corrugado térmico, ¿sí? Que tiene una, ¿cómo se llama? Me fue de la cabeza, un alambre de cobre, ¿sí? Insertado, y lo que hace es transmitir la temperatura del corrugado para mejorar el confort del paciente, ¿sí? O sea, son sistemas que controlan los niveles de temperatura y humedad del aire que el paciente respira para que esto sea exitoso y asegura una humedad absoluta y que el mismo usuario pueda controlar la tubuladura del corrugado. Aquí en Argentina, lamentablemente por un tema de costos, es algo que pocos pacientes pueden acceder, indudablemente únicamente al sistema privado, pero quizá en otros países, como por ejemplo Chile, prácticamente es algo usual que el cliente o el usuario requiera de este tipo de herramientas. Con respecto al sistema de seguimiento y de terapia y monitoreo, bueno, todo el mundo lo conoce, hemos arrancado con unas amplias tarjetas grandes que después se han ido achicando hasta que llegó ahora
un par de años los sistemas de navegación inalámbrica que hacen que el paciente pueda ser monitoreado de forma más cerca, como lo dijo Marcela y como lo dijo Vivian. Es una herramienta útil, sobre todo en el inicio de la terapia, para monitorear precozmente problemas que pueda tener el paciente con la adherencia, y son fáciles de utilizar. Los mismos pacientes pueden controlarse si uno les explica cómo hacerlo, y eso puede generar, digamos, mejor adherencia y mejor comunicación con el profesional. Con respecto a interfaces, bueno, son sumamente importantes tener en cuenta que es un elemento que condiciona prácticamente el éxito o el fracaso de la terapia, ya que de ser elegida de manera incorrecta o no tomar en cuenta algunas arquitecturas faciales, puede generar un problema para el paciente, puede lastimarlo, puede tener dificultades no solamente con la máscara puntualmente, sino con el sistema de sujeción, el arnés. Entonces, me parece que este es un punto donde uno tiene que tomarse un tiempo bastante prolongado para probar diferentes tipos de máscaras que le sean mejor al paciente, teniendo en cuenta que las máscaras son los que más, la interfaz que más tiempo pasa apoyada en la cara del paciente, ¿sí? Y eso muchas veces tiene que ver con el hábito que el paciente tiene para dormir, ¿sí? Muchos de los pacientes por ahí duermen lateralmente, y entonces las máscaras no pueden ser demasiado prominentes justamente porque se chocan con la almohada. Todo este tipo de improntas, indudablemente hay que considerar. Pero no hay que olvidarse también que dentro de las interfaces están los corrugados o las tubuladuras, que muchas veces pasan, sobre todo en los pacientes del sistema de salud público, que vienen con tubuladuras que son extremadamente cortas, ¿sí? Entonces el paciente parece que está durmiendo prácticamente encima del CPAP, y lo ideal es hacer bastante hincapié en los proveedores de este tipo de dispositivos, que tienen que entregar lo que medianamente puede mejorar la confortabilidad de estos pacientes. Con respecto a las interfaces, todo el mundo conoce cuáles son las partes y las características. Habitualmente las mascarillas hay con armazones o sin armazones rígidos, tienen un arnés de fijación, tienen una válvula o un puerto de fuga, depende el tipo de interfaz tiene, y muchas veces se le acoplan conectores o nipples donde uno puede inyectar oxígeno o generar un whisper, ¿sí? O acá, como dice acá, un puerto de fuga. Características ideales de la máscara son estas, que todo el mundo lo conoce: que tenga una buena estabilidad, que sea liviana, que le dure mucho tiempo. Esto es prácticamente dependiente muchas veces del paciente sobre el cuidado de la interfaz, que sean hipoalergénicas justamente para evitar lesiones en la cara, que tengan baja resistencia al flujo de aire, que tengan un espacio muerto mínimo. Acá estamos complicados porque bajo costo hoy día prácticamente no hay, ¿sí? Y que sean disponibles en varios tamaños, fundamentalmente para que el paciente uno pueda probarlas y estar seguro de que la máscara es la que le va. Con respecto a los arneses, que sean estables, ¿sí? Que no tengan muchos entuertos para ponérselo, fundamentalmente porque va a ser más fácil para que el paciente se le corra, que sea fácil de poner y quitar, suave y transpirable, fundamentalmente transpirable para que uno lo pueda higienizar de manera correcta. También que venga disponible en varios tamaños y que se puedan lavar para el cuidado del hogar. De acuerdo a las partes del rostro, bueno, indudablemente las máscaras que más se acoplan son las almohadillas nasales, que se acoplan en las fosas nasales, o llamadas prognes antiguamente, las nasales, que únicamente cubren la nariz, las orales, que intervienen en la cobertura de labios del paciente, oronasales, que cubren nariz y boca, y la facial total, que cubre todo, nariz, boca y ojos. Aquí vemos una imagen de, por ejemplo, las mascarillas nasales, ¿sí? Hoy día yo trato de mostrarle lo último prácticamente que están dando en el mercado, ¿sí? Donde hay muy poquito espacio muerto, ¿sí? Porque está prácticamente pegada a la nariz. Estas máscaras están buenas porque permiten el uso de las gafas,
¿sí? Por ejemplo, hay gente como yo que usa gafas casi todo el día, son máscaras que permiten perfectamente estar colocadas, pueden permitir la expectoración o la fonación o la alimentación, tienen menor distensión gástrica, no causan claustrofobia y habitualmente no tienen riesgo de asfixia si el equipo funciona mal porque el paciente tiene la boca, indudablemente, pues si el equipo se llega a parar, puede respirar por la boca abierta. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Como todo interfaces, que el paciente si usa una prótesis dental, se la tiene que retirar al momento de colocarse la máscara porque indudablemente puede generarse un problema durante el sueño, que indudablemente si el paciente respira, como el bebé que mostraba Miriam, con la boca abierta, este tipo de interfaz realmente no le va a ayudar. Y si el paciente tiene una cirugía reciente de paladar blando, tampoco serán las ideales. Con respecto a las máscaras oronasales, las que conocemos siempre inicialmente son en forma triangulares. Hoy día está con la tendencia de este tipo de máscaras, que son mucho más cómodas, ¿sí? Y con respecto a las oronasales, el paciente generalmente tiene menor. ¿Por qué? Porque no puede hablar, pero eso hace que el paciente tenga menor fuga, presiones más estables. Todas de este tipo de interfaces deben tener, sí, una válvula antiasfixia, fundamentalmente porque cubre nariz y boca. Pero ¿qué pasa? Tienen mayor espacio muerto, lo cual hay que tener en cuenta, depende de la patología, mayor disponibilidad o posibilidad de aspiración. Si tiene claustrofobia es un problema y pueden generar problemas o aumentos de presión por tracción del maxilar inferior. Máscaras orales hoy día prácticamente no se utiliza. En algún momento, de hace muchos años, he visto pacientes neuromusculares que utilizaban este tipo de interfaces. Hoy día prácticamente no hay empresas que las trabajen pura y exclusivamente. Tienen menor fuga, tienen una presión más estable, aguantan presiones elevadas, tienen que tener también una válvula antiasfixia y sí o sí necesitan, sí o sí, sistemas de humidificación, ¿sí? Pero a tener en cuenta, bueno, que si el paciente vomita, está en un problema, que si tiene arcadas también, generan una excesiva salivación y distensión gástrica y sí o sí, muchas veces deben ser utilizadas con clip nasal porque el aire sale por la nariz. Y con respecto a lo último, las máscaras faciales totales, ¿sí? No son máscaras que se utilicen habitualmente en la patología del sueño, están más orientadas a patologías crónicas o con patologías con equipos de binivelados, ¿sí? Son máscaras amplias que aguantan altas presiones en la vía aérea, pero bueno, también tienen un espacio muerto muy importante. Por supuesto, la claustrofobia y la humidificación para este tipo de interfaz es un problema. En la patología del sueño habitualmente, como es algo crónico, lo que más se utiliza son las máscaras nasales en un 70 y pico por ciento, mucho menos los pillow, que son un poquito menos tolerados, y las faciales en aquellos pacientes que por alguna causa, por alguna causa no pueden utilizar las nasales, o porque tienen obstrucción nasal, o porque el paciente es un respirador bucal, se usan las faciales. Todo lo contrario, en la falla respiratoria aguda, pacientes que están asociados habitualmente a equipos binivelados usan mucho más las faciales que las nasales. Puntos claves de las interfaces. Lo ideal es evitar lesiones y complicaciones. Habitualmente esto está asociado a minimizar fuga y controlar el espacio muerto. Y fundamentalmente, la elección de la interfase tiene que ser cómoda para que el paciente pueda alcanzar un éxito en el tratamiento, ¿sí? Para prevenir potenciales complicaciones. Hay que tener en cuenta, como dije inicialmente, la fisonomía de la persona, el tipo de piel, la dentición, el ajuste de la interfaz sea adecuado, ¿sí? Para eso muchas de las empresas tienen estos fittings o estas plantillas que vienen ya incorporadas en las máscaras, donde uno puede medir y tratar de minimizar el error de la colocación de ellas. Por supuesto que las máscaras que no son las ideales para el paciente, muchas veces, si son más grandes de lo que tienen que ser, pueden generar irritación ocular. Si son máscaras de no buena calidad, lesiones en la piel, pueden generar claustrofobia, eritema facial,
sequedad nasal, distensión gástrica, ¿sí? Y muchas veces nos encontramos con que tienen lesiones en puertas nasales, ¿sí? Estos pacientes, y se necesitan poner cierto tipo, o cambiar la interfaz, por un lado, o poner sistemas de apoyo, de los cuales estos no se los recomiendo, porque poner algo pegado sobre una lesión, cuando uno retira esto, posiblemente retire también la piel de la nariz. Para eso existen sistemas de geles, ¿sí? Que se ponen. Acá en Argentina realmente son muy, muy poquitos usados, ¿sí? Son piezas que son en mariposa, que se ponen en el puente nasal, que generan una excelente adherencia, ¿sí? Que se pueden utilizar hasta 45 veces, ¿sí? Antes de recambiarlas, y que muchas veces es una herramienta útil para mejorar la adherencia y no tener que cambiar la interfaz. Y por último, por supuesto, el enemigo número uno, que son las fugas, que es lo que atenta fundamentalmente contra la adherencia del paciente, ya que el tener fugas hace que los algoritmos de estos tratamientos generen problemas en la adherencia con el paciente y lamentablemente el paciente terminará con un fracaso. ¿Sí? Así que bueno, eso era, nada más. Muchas gracias.